en esta mañana. Yo sé que no solamente nuestra hermana Carol habrá venido con un corazón un poco cargado, y mis amados, en estos 30 y tantos años en el ministerio, no me acuerdo que haya pasado un solo sábado donde yo haya tenido que pararme a presentar la palabra sin pedir primero la presencia del Señor. Siempre durante la semana me toca pedirle al Señor que sea Él quien me dirija, quien me lleve a hacer una preparación del tema que debo traer para cada sábado que me toca predicar. No importa en qué país esté, no importa en qué idioma tengo que predicar. Como muchos de ustedes saben, hace apenas 5 semanas, 6, estuvimos por allá por Alemania y allá me pasaba lo mismo. Señor, indícame qué le voy a predicar acá a estos hermanos acá en Alemania. Y aquí en esta mañana, hermanos, sé que hay visitas, tanto adventistas como no adventistas. Yo tengo buenas noticias para ustedes, para todos, ¿no? Aún para mis hermanos. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de poder. Mis hermanos adventistas, quiero decirte, no descansemos en meditar el gran privilegio que Dios nos ha dado, el habernos llamado a este último movimiento y el último mensaje que Dios tenía para esta humanidad. Último. Todos los eventos que estamos viendo, podemos trazar cada evento de ello y ponerlo en el reloj profético y ver que estamos viviendo los últimos días. Yo les mencionaba a ustedes acá y les quiero invitar a esta tarde, para no tomar tiempo en esta meditación, vengan esta tarde a las 7, visitas también. Y para aquellos que no son adventistas, yo siempre también les doy un consejo. No perdamos más tiempo, hermanos. Lo más importante que debe haber en tu vida, en nuestras vidas, es no solamente conocer el mensaje de esta hora, sino tener esa preparación que sin duda nos va a llevar a tener un encuentro con Dios muy pronto. El miércoles pasado acá en la noche me tocó la meditación, llamamos, ¿no? Es un servicio que hacemos de testimonio, oración y una pequeña meditación. Yo quise ir preparando a la iglesia para este evento hoy, en el cual sabemos que el servicio de comunión, especialmente Jesús, lo sustituyó, quiso entregarle a su iglesia, a su pueblo, este servicio que llamamos Santa Cena, para que su pueblo pudiese recordar, su pueblo, su iglesia, pudiese recordar la gran liberación que vino no por un grupo, no fue llevada a cabo por un grupo de esclavos hebreos. Fue por la palabra de Dios, nos dice, mis amados, que fue por la mano fuerte de Jehová. La Pascua, como sabemos, ya en Éxodo capítulo 12, no voy a ir para ir ahorrando tiempo acá.
Fue aquella noche donde Dios, otra vez Cristo, con mano poderosa, a través de Moisés, su líder que él había elegido para sacar al pueblo, sacó al pueblo de Egipto y lo trajo cruzando el Mar Rojo. Y esa noche se le dio un mandato a los hebreos. Fue un mandato del Señor, un imperativo. Le dijo: este día va a ser el primer día de sus años, de los años de ustedes. En su calendario lo van a tener como recordativo que la liberación de ustedes vino por la mano poderosa que yo he aplicado acá en Egipto. Ahora, hermanos, la Biblia está llena de símbolos, de tipos. Egipto era un símbolo del mundo, hermano, en que vivimos. Egipto era un símbolo del mundo en que vivimos. Por eso es el llamado. Y este es un tema que quizás sería para otro día. Encontramos dos llamados, mi hermano Samuel y ustedes que me escuchan, en la Biblia. Un llamado para el pueblo de Dios que todavía quizás está atado. En Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, usted va a encontrar que dice que estaban dormidas todas, pero a medianoche se escuchó una voz. He aquí, ¿qué cosa? El esposo viene. Salid a recibirle. Ese fue el llamado. Tenían que salir a recibir. Y yo voy a hacer una pregunta, voy a dejar una pregunta en la mente de ustedes, una pregunta retórica. ¿Salid de dónde? Recuerden, las 10 vírgenes estaban dormidas y una voz, el fuerte pregón que le llamamos, dice: salid a recibirle. Hay otro llamado, mis amados, en la Biblia que se encuentra en Apocalipsis 18:4. Dios tiene hijos fuera del adventismo. Más hijos hay fuera del adventismo que dentro de nosotros. Y el llamado es: salid de ella, pueblo mío. Dos llamados a salir, hermanos. Esta mañana yo quiero en esta meditación, porque en 1 Corintios 10, que fue la lectura bíblica que tuvimos, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Vamos de nuevo a la lectura bíblica. Y ahí voy a tratar de dejar con ustedes algunos pensamientos que creo que serían buenos para nosotros espiritualmente hablando, que meditemos en estos versículos hoy. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 1 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Claro, el apóstol Pablo aquí estaba escribiendo a la iglesia cristiana que estaba en Corintio, ¿ok? A los cristianos. Dice: que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuántos pasaron el mar? Todos. Habían, se nos dice el relato, que solamente hombres habían más de 600,000. Sin contar las mujeres y los niños. Ahora, hermanos, todos ellos pasaron el mar. Y qué triste es leer en el relato bíblico que toda esa gran multitud, de los de 20 años para arriba, solamente 2 pudieron entrar a la tierra de Canaán. Solamente 2. ¿Habrá fracasado el plan de Dios? Yo pregunto. Noten bien cómo sigue diciendo la palabra de Dios aquí. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos quedaron ¿cómo? Grisela, y ustedes que me escuchan, dice bautizados. Porque el mar
aunque se abrió, las aguas cubrían casi por arriba y ellos pasaban por debajo de las aguas. Interesante. Noten el versículo 3. Esto me llama la atención. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuántos comieron? Todos. Quiero dejar una enseñanza aquí hoy en esta meditación, hermanos. El Señor es un Dios, además de ser todopoderoso, es un Dios misericordioso. Un Dios de amor. Aunque sabía, porque Dios es omnisapiente, sabían que de los de 20 años para arriba, solamente 2 entrarían en la tierra de Canaán porque los demás iban a ser infieles. Aún así el Señor le estuvo proveyendo, lo bautizó. ¿Y qué más? Ahora dice aquí, y le dio el alimento, hermanos, el alimento, todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo Jesús. Alabado el nombre de Dios. Es una linda lección, es una hermosa declaración que encontramos aquí. La pregunta que yo quiero dejar con ustedes es, ¿estaremos siguiendo nosotros todavía al mismo Dios? Claro, Dios no cambia. Yo quiero decirte, mis amados hermanos, allá que nos escuchan y nos ven por diferentes países, y ustedes acá en West Palm Beach, acá en esta iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día, la mano de Jehová no se ha cortado todavía, hermanos. No se ha cortado. Y en estos eventos, cuando venimos a servicio de comunión, sí es bueno que recordemos que nuestra liberación del Egipto espiritual, que es del mundo, solamente puede ser efectuada por la mano poderosa de Jehová. Ese es el primer punto que yo quiero dejar aquí con ustedes. Si te sientes desanimado, desalentada, con corazón cargado como nuestra querida hermana Carol ha venido aquí hoy, yo quiero decirte, mis amados, que en Jehová hay poder para darte, ¿qué cosa? Darte la liberación que tú necesitas, el descanso que tú necesitas. Cristo dijo, venid a mí todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos los que estáis como trabajados y cargados. Sí, hermanos, puede ser que los jóvenes o adultos aquí hayamos venido con problemas, situaciones, pero confiaste en el Señor. El Señor no ha cortado, mis amados, su brazo poderoso para traer salvación a su pueblo. Note bien lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque bebían de la roca espiritual. El versículo 5 dice, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Ahora el versículo 6, vamos a leerlo de nuevo. Lo leímos el miércoles. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué cosas han quedado como ejemplo para nosotros, mis amados? Esa historia. Hermano, la historia del Éxodo todavía sigue teniendo vigencia para nosotros. Es el plan de Dios. Que aquellos que escuchen el Evangelio, que escuchen el mensaje para este tiempo, puedan ser hombres y mujeres jóvenes y aún los niños, que puedan sentirse liberados de la carga del pecado. No solamente sentirse, no solamente sentirse. Era un hecho. Hermanos, yo quiero decirte en esta pequeña meditación, dejar contigo, que si bien es cierto que el servicio de comunión fue una sustitución, aquí hay un texto que lo podemos leer, lo tenía por aquí, déjame leerlo rapidito. Noten cómo dice la sierva del Señor. Noten cómo dice. Voy a leer, está en El deseado de todas las gentes, página 608. Cortito.
Dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Voy a repetir, deseado toda la gente, 608 y 609. Dice, Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Acá, la Pascua, aquella Pascua, Yesenia, nos visita acá, ¿no? Ya no visita, dijeron, ¿verdad? No, Jessica. Óigame, Jessica. Aquella Pascua, aquella fiesta, la cual ellos debían de celebrar por cada año recordando su gran liberación, iba a ser sustituida. Noten como sigue diciendo, mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. ¿Cuál fiesta iba a desaparecer para siempre? La Pascua. Por eso hoy día nosotros no enseñamos que hay que guardar esos sábados ceremoniales de Pascua. Ahora, hermanos, aquí hay algo aún, yo creo que es tan importante como el recordar la Pascua un día como hoy. Un día como hoy. Porque nos dice aquí el apóstol Pablo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aunque, escuchen, esto es maravilloso, hermanos. Aunque es cierto que el servicio de comunión sustituyó la gran fiesta de la Pascua a Jacob, pero Dios tenía un plan aún más abarcante para ellos. Recuerda lo que dice aquí, estas cosas fueron escritas, Leslie, también para nosotros, ¿verdad? Para aprender. Entonces, ¿qué será lo que es más abarcante, Mirta, para nosotros hoy? Es que hay algo maravilloso. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el pueblo salió de Egipto, ya estaban en el desierto? Vamos a buscar aquí rapidito. En el capítulo 16 de Éxodo, capítulo 16, pasó algo maravilloso. Habían pasado unos días que habían salido. Yo no le voy a, quiero limitar mi lectura por causa del tiempo acá, ¿no? Las provisiones que ellos traían, que habían sacado de Egipto, se le estaban agotando. Se estaban terminando. No había comida. Los niños estaban pidiendo comida constantemente. Máximo cuando estaban caminando por el desierto. El pueblo tenía hambre. Y ellos, por su falta de fe, creyeron que iban a morir ahí porque se estaba acabando la comida. Y algo maravilloso Dios hizo para ellos. Y está aquí en Éxodo 16. Dice acá, hermanos, escuchen, el capítulo 16, versículo 1, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, todavía estaban allí, Rosa. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. O sea, habían pasado un mes y medio y ya la comida, no había comida. Y note cómo el pueblo, por su falta de fe, hermanos, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos para hasta saciarnos, pues os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces el Señor, ustedes siguen leyendo allí, el Señor le proveyó, Jehová vino, dice el versículo 4, y dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Saben una cosa, hermanos? Ese pan, ese maná que se llamaba del cielo,
Desde aquel día, por los próximos 40 años, Rosalío, Dios le estaría dando a ellos diariamente. Cuando llegaba el viernes, les daba doble porción para que no salieran a recoger, para que observasen el sábado en plena comunión con Él. Era el día que en su pueblo debía descansar con Él, meditar con Él, regocijarse con Él, como nosotros hacemos aquí cada sábado. Aquí hay algo más, hermano, que yo quiero compartir contigo antes de que vayamos a lavarnos los pies. Déjame repetirte, si bien es cierto que este servicio de comunión fue lo que se sustituyó, o lo que sustituyó el sacrificio de la Pascua, el servicio ceremonial de la Pascua. Si bien es cierto, había una lección aún más profunda y más amplia que Dios quería darlo a ellos y a nosotros. Al darle el maná diariamente, Dios quería dejar una lección para ellos, hermanos. Y esa lección debe ser para nosotros. Y yo no quiero dejar palabras mías aquí. Déjame leerte en este libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. En la página 298 hay un pensamiento que yo quiero dejar contigo. 298. Porque allí dice que estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza, nuestra amonestación. Hermano, yo creo que una de las grandes tragedias que tenemos como pueblo adventista es que nosotros no hemos aprendido de la historia. Si el pueblo adventista meditásemos más en la historia de Israel, seríamos un pueblo diferente. Note cómo dice el Señor. Patriarcas y Profetas 298. Dice: la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus ideas y venidas por el desierto, en su experiencia al hambre. ¿Qué fue lo que empezaron ellos a pensar cuando se les acababa el alimento? Iban a morir de hambre. ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto mejor? Queríamos seguir comiendo aquellas ollas de carne. Mentira. Lo que le daban los egipcios era lo que sobraba. Ellos eran esclavos allí. Eran unos mentirosos. Pero bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Dice: el relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus idas y venidas, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las destacadas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias. Note bien cómo dice ella. Está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo en todas las edades. ¿Qué podemos aprender aquí entonces, hermanos? En este caso de que Dios les dio el alimento diariamente a ellos. Diariamente. Y al sábado venían y ellos debían congregarse como hacemos nosotros acá, hermanos. Note bien. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Ahora el pan, ese maná, no ve bien, hermano, ¿para qué fue que Dios se lo dio? Hablando del apóstol Pablo en la página 300 ahí, del mismo libro, dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pueblo de Israel había visto las grandes maravillas que Dios estaba haciendo con ellos. Y ahora creían que Dios lo iba a dejar morir de hambre allí en el desierto. A veces, hermanos, cuando nos llegan las pruebas, cuando hay circunstancias en nuestras vidas que nos agobian,
nosotros también, sin darnos cuenta, empezamos a murmurar contra Dios. ¿Note bien cómo sigue diciendo acá la pluma inspirada? En vista de todo lo que Dios había hecho por nosotros, nuestra fe debiera ser fuerte, activa y duradera. ¿Qué Dios había hecho con ellos? Déjame hacerte un paréntesis rapidito. ¿Qué Dios había hecho con ellos ya? Cuando ya se les estaba acabando el alimento. ¿Qué es lo que Dios había hecho con ellos? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa? Lo había liberado de la mano del poder del ejército más grande que había en el mundo. Poder de Egipto, el faraón. ¿Qué más había hecho Dios con ellos, hermanos? Le había abierto el mar. Frente a ellos vieron las aguas abrir de par en par. Hermanos, y ahora, porque se le estaba acabando el pan, entonces Dios aprovechó la oportunidad. Qué cosa más hermosa. Ahora Dios aprovechó esa oportunidad para darle algo que debió por esos 40 años ellos confiar en Dios y poner la fe en su Salvador. Note bien, como dice acá, mi hermano. Note bien. Dice, sigue diciendo, Dios no habla. Dios no había olvidado las necesidades de Israel. Dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Alabado el nombre de Dios. ¿Pan de dónde? Del cielo. Y en la página siguiente, hermano, dice, el pueblo lo llamó maná. Moisés dijo, este es el pan de Jehová que os da para comer. Noten que este pan era tan bueno, tan nutritivo, que por 40 años su pueblo, siempre y cuando se mantuvieron fieles, no hubo enfermedad entre ellos. 40 años comían, hermanos, los fieles comían, podían comer. El pueblo, este pueblo, hermanos, que tenían tantas murmuraciones, se les dio a comer diariamente de ese pan. Y noten, ¿qué es lo que representaba ese pan? ¿Qué sería lo que representaba? Porque nosotros, hermanos, hoy ya uno de los ancianos dijo, vamos a tener un almuerzo vegano. Cuando nos sentemos en la mesa o en nuestras casas, ¿qué es lo que debe representar nuestro pan que comemos cada día, hermanos? ¿No está bien lo que dice aquí la sierva del Señor? El maná que caía del cielo. Escuchen esto, hermanos. El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo. Era un símbolo de aquel que vino de Dios a dar vida al mundo. ¿Qué cosa era el maná? ¿Un símbolo de qué, hermanos? Un símbolo de aquel que vendría a dar su vida al mundo. Digo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. El maná, hermanos, el pan, así como el pan que vamos a comer hoy en la Santa Cena, es un símbolo de aquel que murió para que todo aquel que en él crea, que él acepte y que camine con él diariamente, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese pan, hermanos, ojalá que cuando comamos cada día, ¿saben una cosa, hermanos? Si nosotros meditásemos más en eso, en vez de vivir para comer, comiéramos para vivir. ¿Entendemos eso? Muchos de ellos murieron por su glotonería en el desierto. La glotonería. Gente que vive solamente para comer. Comer. Hermano, que nuestro alimento sea ese símbolo de aquel Salvador que quiere rescatar tu vida y darte la vida eterna. Yo quiero que al partir de aquí, de este lugar ahora, irnos a lavar los pies para venir a
seguir participando de esto. Algo más que quiero mencionar rapidito. Yo quiero que recordemos que Jesús, quien era que lo estaba guiando por el desierto, no le negó ese pan aún a aquellos incrédulos. No lo negó. Se lo dio. Era el símbolo de Cristo mismo. Era símbolo del Cristo mismo. Pero Dios lo compartió con ellos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si hay algo que en el día del juicio aquellos que se pierdan van a recordar para siempre, que Cristo hizo todo lo posible para rescatarlo del pecado. Todo. No habrá una persona, un solo ser, desde Satanás, sus ángeles o un ser humano, que diga en el día del juicio allá, yo estoy aquí, fuera de la ciudad, porque Dios no hizo lo suficiente por mí. Él te proveyó la bebida espiritual. Él te proveyó la comida espiritual. Él fue el pan de vida que te dio a ti diariamente tu vida para que tú y yo podamos no estar afuera de la ciudad en el día del juicio, sino podamos estar dentro de la ciudad. Y ¿sabe una cosa, hermano, que me gusta mucho? Cristo dijo, hablando del servicio de comunión, no lo comeré más hasta que esté con vosotros en el reino. Así que nos vamos a sentar allí, mis amados. ¿Cuánto queremos estar ahí sentados con Cristo en el cielo? Hermano, ojalá que eso sea nuestra decisión hoy, que estemos todos. Hagamos la decisión hoy, hermanos. Cristo quiere sacarnos con mano poderosa de este Egipto espiritual en que estamos viviendo, hermanos. Es la voluntad de Dios cuando nos sentemos a comer acá en la iglesia o en nuestros hogares, sea lo que sea que comamos, hermanos, que veamos allí que es un símbolo de lo que Cristo quiere hacer por nosotros de una forma diaria. Quiero decirle a mis hermanos que están acá, biológicos, y mis hermanos espirituales, a toda la familia cristiana que tenemos a través de toda la tierra, Cristo está a las puertas. Preparémonos para ese gran encuentro con Él.